el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el texto continúa y dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es importante este versículo, porque mucho de lo que en la vida cristiana nosotros podemos vivir o dejar de vivir depende del amor que nosotros tengamos por nuestro Dios, por nuestro Señor. Por eso Deuteronomio es el texto, dice: y amarás al Señor tu Dios. Porque yo siempre he dicho que nuestro Dios no es mendigo. Usted ve a un mendigo en la calle, usted le da una moneda, pero no porque le dio una moneda a ese mendigo, usted le está teniendo amor. Tal vez le tuvo lástima, le tuvo compasión, le tuvo misericordia, pero no puede decir porque le dio una moneda al mendigo que le pone la mano en la esquina, entonces usted tiene amor. Eso no es cierto. Y lo mismo podríamos decir en el caso del Señor, ¿no? Al Señor nosotros traemos una ofrenda, y no voy a hablar de dinero, sino estoy hablando del amar a Dios y de amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Pero cuando la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ¿a qué se refiere? Porque ya estuvimos estudiando de amar con todo el corazón, ya estudiamos de amarle con todo el alma, pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que debemos de amarle también con toda la mente? Esto es importante porque nosotros que estamos en este cuerpo, si nuestra mente no determina las cosas, no las realizamos. Es decir, la mente tiene esa capacidad volutiva, es decir, de voluntad, de decir que yo voy a hacerlo porque yo decido hacerlo. Es decir, a Dios lo vamos a amar entonces cuando decidamos amarle. Usted decide amarle y empieza a hacer las cosas que hace la persona que ama. Es decir, entonces le amamos con toda la mente, pero ¿cómo podemos llegar ahí? Vamos a ir a la Biblia, Romanos capítulo número 12, verso 2. Romanos 12, 2. Dice la palabra, está en las pantallas: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me lo he oído otras veces y yo digo que este posiblemente sea mi versículo preferido, favorito de las Sagradas Escrituras, porque encierra una verdad extraordinaria y poderosa que quien la entiende es capaz de transformarle, de renovarle, de darle una nueva perspectiva en su vida. Porque por eso dicen que nosotros no vamos a tomar, conformarse quiere decir tomar la forma de. ¿Y qué es lo que no vamos a tomar? La forma de este mundo. No porque el mundo diga que el jovencito es hombre por X o Y, eso lo hace verdad. No porque el mundo diga que la señorita a cierta edad tiene que tener ciertas experiencias, tampoco lo hace verdad ni bueno. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar, nuestra forma de percibir las cosas, cómo vemos nosotros las cosas. Eso ha de cambiar por medio de la palabra de Dios. Y me voy a un extremo trágico para mostrarle un ejemplo: la muerte. ¿Qué le parece la muerte? La muerte es un asunto duro y complicado, ¿no? La palabra muerte significa separación. Nosotros hablamos de muerte cuando hay una separación, pero la muerte pierde su efecto aterrador, pierde su efecto cuando nosotros conocemos lo que la palabra de Dios dice al respecto. Recuerdo una vez que estaba yo predicando acerca
de la vida en el más allá. Y cuando terminé, salió un hermano y en la puerta me dice: hermano, hoy sí nos fregó, me dijo con esas palabras. Y yo le dije: ¿por qué? Porque hoy salimos de aquí con ganas de morirnos, me dijo. Porque a través de la palabra, entonces la muerte había perdido ese efecto aterrador que tienen todos. Porque si somos honestos, todos en algún momento hemos dicho: uy, pero el día que tengamos que enfrentarnos a eso, ¿verdad? Y es difícil. Pero yo quiero decirle que la palabra de Dios nos ofrece una esperanza para el más allá, una esperanza viva, una esperanza a la cual nosotros podemos aferrarnos. Porque ¿qué es Cristo en vosotros? Sino la esperanza de gloria, la esperanza de una vida eterna. ¿Qué nos da Cristo? Cristo nos da la esperanza de que un día allá nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos que han partido, y que nosotros mismos al ir allá vamos a tener una vida de gloria y de bendición. Dice amén. De eso se trata. Entonces la palabra de Dios, apláudale fuerte al Señor, Él es digno, amén. Entonces lo que estoy diciendo es que ese efecto, esa forma de ver las cosas es transformada por medio de la palabra de Dios. Y la mente renovada es una mente que se enfoca en Dios, que se enfoca en Él, y que reconoce que la mente natural no se enfoca en Dios, sino está influenciada más bien por el pecado. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Entender este principio. Aquel que tiene una mente renovada, su enfoque es Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener nosotros puesta la mirada ¿en quién? Tenemos que tener puesta la mirada en el Señor Jesús. Eso es lo que la Biblia dice. No tenemos que ponerla en los asuntos de este mundo, porque esos asuntos no nos llevan a ninguna parte y no nos dan ningún beneficio. Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué dice a los otros? Porque Pablo está escribiendo a los gentiles que ya son creyentes. ¿Quiénes son los gentiles? Sencillo, los gentiles son los que no son judíos. Y entonces Pablo le está escribiendo a los gentiles y dice: no quiero que anden ya como los otros gentiles, ¿verdad? Sigamos leyendo. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El mundo, hermanos amados, moldea los pensamientos según sus principios. Pero nosotros en el Señor moldeamos nuestra mente a través de sus principios. ¿Y dónde están sus principios? Sus principios están establecidos en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo usted puede amar a Dios? Cuando su intelecto se vuelve hacia Dios, cuando ya no está guiado por los principios del mundo, sino por los principios de Dios. Amén. No sé si se los dejé claro o más los confundí, ¿verdad? Pero esperamos que el Espíritu Santo haga la obra en sus vidas y en sus corazones. Bueno, una mente sin Cristo es una mente vulnerable, hermano. Si usted no está pegado a Cristo, entonces cualquier cosa que le dicen, cualquier cosa a que lo impulsan, usted está vulnerable. ¿Usted ha oído esa frase? Personas vulnerables son aquellas que no pueden defenderse. Entonces nosotros, cuando no tenemos nuestra mente renovada, somos personas vulnerables. ¿A qué vulnerables? A todo lo que este mundo nos pone enfrente. Y nos pone en una gran mesa y dice: servite por favor, ¿verdad? Y sí, dice el otro, porque todavía tiene su mente vulnerable. No ha sido permeado por la palabra de Dios, no ha sido renovado por la palabra de Dios, como nos dice este versículo. Ahora, la mente renovada es una mente enfocada en Dios, así que necesitas una renovación diaria.
porque a diario surgen las circunstancias complicadas en nuestra vida. Es a diario. Eso no es a veces sí, a veces no. Si usted, aún en su casa, sí, porque a las hermanas dijeron, pero yo estoy en mi casa. Ahí también, hermana, ahí también tenemos que renovarnos diariamente. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es decir, que eso no es algo que podamos, no, ahí mañana me renuevo. No es así. Si usted debe de renovarse de día en día, entonces ¿a mí qué me dice? Si yo vuelvo a Romanos 12:2, a mí me dice que yo tengo la necesidad de recibir la palabra de Dios de día en día, que por el Espíritu Santo la aplica a mi vida y yo me voy renovando, y yo me voy transformando día tras día, día tras día. Mire, no espere a que le digan, así dice el Señor, y aquí lo hacemos, usted lo sabe, pero no espere eso. Para eso tiene las Escrituras. La Biblia dice, la misma Biblia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros vamos a andar renovados, nuestra renovación tiene que ser diaria, diaria. Yo siempre digo que el ser humano es olvidadizo. El Señor le hace un favor y se le olvidó y empezó a andar como que el Señor nunca le hubiera hecho un favor. Por eso es que el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno. ¿Cuántos? Ninguno de sus beneficios. A pesar de que el tiempo corra, nosotros, hermano, tenemos que estar con la mente, con el recordatorio que el Señor ha hecho mucho por nosotros. Por mí, hermanos, el Señor ha hecho mucho. Iba yo para el trabajo el otro día y en eso, ahí en el carro, el Señor empezó a meterse a mi carro, hermano. Soy sincero que yo no lo invité ese día, pero de repente Él estaba ahí. Y entonces yo me sentí muy impresionado por el Espíritu. Y yo empecé a decir, Señor, gracias. Gracias, y has sido bueno conmigo y me has ayudado y has tenido misericordia. Y no había podido yo decir, Señor, gracias por este trabajo que tengo. Y de repente algo se rompió en mí y yo empecé a decir, Señor, y gracias por este trabajo. Y el Señor me visitó en ese carro y tuve un momento muy, muy poderoso con Dios ahí en un parqueo, metido en el carro. Pero lo que quiero decir es que esa clase de toque nosotros la necesitamos a diario, porque entonces nuestra vida va a ser una vida renovada, va a ser una vida que honre a Dios, y nuestra mente se tiene que renovar todos los días. Lea la Biblia todos los días, ore todos los días, hermano. Y tercero, cuando tu mente está renovada, entonces tú empiezas a pensar como Cristo. Cuando tú tienes una mente renovada, entonces ya viene aquel pensamiento que se puso de moda, creo por ahí en los 90 o en los 2000, que decía, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y entonces todo el mundo empezó a hablar y a decir qué haría Jesús. Y entonces ya lo desafiaban a uno y le decían, usted antes de hacer una cosa, primero pregúntese, ¿qué haría Jesús? ¿Jesús tocaría eso que no le pertenece? ¿Jesús hablaría mal de esa persona? ¿Qué haría Jesús? Y entonces todos empezamos
a tener esa frase y empezaron a hacer cadenas y colgantes y pulseras y llaveros que decían: ¿qué haría Jesús? Porque aquel que tiene su mente renovada empieza a pensar como Jesús. De pronto, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero lo que estoy diciendo, de repente, nuestros pensamientos ya no son nuestros pensamientos. De repente nuestros pensamientos empiezan a volverse los pensamientos de Dios. Y Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros ese sentir, esa actitud, esa forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. En nosotros tiene que haber una actitud como la de Jesús, dice la Biblia. Esa forma de pensar. ¿Qué es la actitud? Es la forma en la cual pensamos. Y de repente empezamos a tener los pensamientos del Señor Jesucristo. Su mente estaba centrada en obedecer. Su mente estaba centrada en glorificar al Padre. Amar con la mente implica adoptar la forma de pensar de Jesús. Hoy sí se quedaron serios, ¿verdad? Que Dios los perdone, hermanos. Yo los perdono también, por cierto. Que Dios les bendiga. Pero lo que estoy diciendo es: tenemos que hacer que nuestra mente piense como la de Jesús, a través de la renovación diaria, a través de la palabra de Dios y de la búsqueda intensa del Señor todos los días. Amén. A ver, ¿cuántos días a la semana come usted? ¿Comerá como 5? Algunos comemos 5 o 6, ¿verdad? Pero ¿cuántos días a la semana come usted? ¿Y su espíritu? Todos dijeron, todos los días. ¿Y su espíritu cuántos días come? Es que no tengo tiempo, hermano. ¿Y cómo si puede, aunque sea un transmetro, se come uno en la calle, verdad? Es cierto. Y entonces, ¿cómo me va a decir? Es que no tengo tiempo para orar. Uy, qué desnutrido espiritualmente hablando. Porque puede ser, como dijo un médico por ahí, que estemos bonitos por fuera, pero por dentro estemos todos desgastados. Así que no debiera de ser así, ¿no? Si nos alimentamos en lo físico, alimentémonos también en lo espiritual, porque lo espiritual es más real que lo material, porque lo material le va a durar a usted 40 o 50 años, depende de su edad, o 60 o 70, los niños o los más jóvenes, pero al final de cuentas lo espiritual es eterno. Así que la mente que ama a Dios rechaza la mentira del mundo. Identifica las corrientes contrarias a la verdad. Dios, cuando usted ama al Señor con su mente, entonces usted se da cuenta. Eso es lo que llaman discernimiento. El discernimiento es darnos cuenta que lo que viene no es de Dios. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabe que en este año el Señor me está permitiendo terminar la carrera de licenciatura en teología? Solo me resta un curso. El próximo año ya me puede decir licenciado si quiere. Sonrías, hermano, Dios es bueno. Lo digo bromeando. Yo no creo en eso de los títulos y que, no se preocupe, me puede seguir diciendo igual. Puede decirme pastor, puede decirme por mi nombre, porque tampoco creo tanto en los títulos, sino creo en las personas que se doblan delante del Señor y le buscan de todo corazón. En ellas sí creo yo. Así que, hermano, lo que le quería decir con eso es, hemos procurado crecer
crecer en nuestra mente conociendo al Señor, conociendo de los lenguajes originales de la Biblia, conociendo de tantas cosas, hermanos. Pero lo que quiero decirle es, tenemos que aprender a identificar esas corrientes contrarias a la voluntad de Dios y a la verdad de Dios, como dice Colosenses. Entonces, la mente que ama a Dios rechaza la mentira del mundo. Identifica la corriente contraria y la desecha. Identifica el error, lo reconoce y no lo recibe. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que no oiga todas las cosas que le digan tampoco. Alguien puede venir diciendo así, dice el Señor, pero usted evalúelo a través de la palabra bendita de Dios. Si no está en la palabra, hermano, no lo crea, no lo reciba. Pero si está en la palabra, entonces diga amén, yo lo recibo. Amén. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a identificar el error. El discernimiento se desarrolla con la Escritura. Si usted conoce la Escritura, entonces, como decimos aquí en Buen Chapín, no lo van a papear tan fácil, ¿verdad? ¿Sí? Porque usted sabe la palabra. Ya le conté, un día se levanta un muchacho profetizando y dice: viene otro Cristo. Dije yo, a sentarlo de una vez, lo agarré, lo senté y le dije: usted no puede volver a profetizar en este culto. Porque esa palabra no era de Dios. Nunca la Biblia dice que vaya a venir otro Cristo. Dice que va a regresar Cristo, pero no dice que vaya a venir otro Cristo. Entonces tenemos que aprender y conocer las Escrituras. Dice amén. Y así usted se va a fortalecer en su mente y va a poder amar a Dios no solo con el corazón, no solo con el alma. Porque el corazón y el alma, al fin de cuentas, no tienen conocimiento. Pero la mente tiene conocimiento. Y aquí es donde entra nuestra responsabilidad, nuestro crecimiento personal. Ahí ya no depende, es que si Dios me toca voy a adquirir conocimiento. No es así. Esto es algo que usted hace a propósito. Crece o no crece según su propia voluntad. Entonces, ¿qué hace? Sustituye la mentira por la palabra de Dios. Yo a esto le llamo la ley de la sustitución. El diablo viene y le quiere poner un pensamiento contrario. Y por ejemplo, qué sé yo, le dice: te vas a morir. Y usted empieza: tengo un mal sentimiento, creo que me voy a morir. Tengo el presentimiento, tengo eso malo metido. ¿Por qué? Porque usted no ha sustituido ese mal pensamiento con el buen pensamiento de la palabra de Dios. ¿Te vas a morir? Y si la Biblia dice: si yo sé que si me mataren, del polvo me levantará. Y yo sé que la Biblia dice que el que esté muerto, si cree en él, aunque esté muerto. Y entonces, diablo mentiroso, ¿qué me venís a decir estas cosas? Y yo, aunque esté muerto, voy a estar vivo. Amén. Y Mateo 4:4 dice la palabra: y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús respondió a la mentira con la verdad de las Escrituras. Nuestra mente debe estar llena de la Biblia, no de opiniones, no de ideas personales. Llénese de la palabra del Señor y todo le irá bien. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son los frutos que me daría a mí una mente renovada? Porque somos humanos, ¿no? Y siempre a todo le queremos sacar jugo. ¿No conoce usted gente así? Gente que si le regalaron piedras, las vende. Porque a todo hay que sacarle jugo, ¿no? Somos humanos. Y esa es una tendencia natural. Pero
Pero, ¿cuáles son los frutos entonces de amar a Dios con toda tu mente? Primero, a través de eso, tú conoces la voluntad de Dios. Y como dice el versículo que leímos al principio, Romanos 12:12 en su segunda parte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se prueba la voluntad de Dios en nuestra vida? Primero siendo transformados en nuestra mente, primero conociendo los principios de la palabra de Dios. Así, entonces nosotros vamos a empezar a comprobar la buena voluntad de Dios, que como es agradable y es perfecta. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para Luis no hay algo mejor que encontrar la voluntad de Dios. Está hecha a su medida, así como aquellos trajes, ¿verdad? Cuando le dicen a uno, ese traje es hecho a la medida, y uno se lo pone injusto, ni de más ni de menos. Exacto, así es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Es exacta, es a la medida, es perfecta. Y a veces nosotros andamos ahí de patojos, ¿verdad? Digo yo, no tanto ya pues, pero andamos de patojos ahí y decimos, quiero hacer tu voluntad, Señor. Ah, qué lindo. Y entonces el Señor dice, pero que sea de ojos azules. Entonces, ¿quiere hacer la voluntad de Él o no? ¿O quiere que el Señor le cumpla su voluntad? ¿Qué es lo que usted quiere? Porque la voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar. Está hecha a su medida. Quítese esa idea. La voluntad de Dios va a ser difícil, va a ser dura. La cruz del Calvario, no va a ser así. La voluntad de Dios es buena para nosotros, agradable y perfecta. Y Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de paz y no de mal. Amén. Segundo, fruto de la mente renovada, de amar al Señor con la mente, es vivir con paz y estabilidad. La voluntad de Dios, el amar a Dios, el conocer su palabra nos trae paz y estabilidad, hermano. Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en completa paz. ¿Cómo? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo nos va a guardar? ¿Cómo nos va a guardar? En completa paz. No importa lo que suceda en su vida, el Señor dice que usted va a estar tranquilo. Esa es lo que dice la palabra allá en el Nuevo Testamento, cuando dice que la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? A todo entendimiento, va a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Y por último, aquel que tiene una mente renovada y ama al Señor con su mente, testifica. Creo que le hemos quitado la importancia al testificar, al testimonio que cada uno de nosotros debemos de dar. ¿Sabe por qué se le ha quitado? Porque hoy día la gente dice que usted no puede imponerle nada a nadie. Y entonces hemos pasado del extremo, ¿no? Porque el otro extremo era que en las cruzadas decían, o te convertís o te mato. Y se le imponía el evangelio. Hínquese y reciba a Cristo. Se les imponía el evangelio. Y el que no quería sufría las consecuencias. Pero en este tiempo moderno nos hemos ido al otro extremo. Y entonces decimos, para no ofenderlo, mejor no le predico, mejor no le testifico. Y qué pena, porque somos llamados a testificar, y aquel que tiene, hermanos, el testimonio vivo en su vida, no puede callarse, porque el Señor me transformó, porque el Señor me renovó, porque el Señor me dio una nueva oportunidad. Yo no me puedo callar, no puedo dejar, dijeron los apóstoles, de decir lo que hemos visto y oído.
Si el Señor tocó su corazón, tocó su vida, entonces empiece a testificar, empiece a declararle a los demás lo que Él hizo en su vida, hermano. Yo quiero decirle que yo no me puedo quedar callado. Y ahí voy a este trabajo. Y ahí ya la gente ya se está enterando de quién soy yo. Pero a la vez, digo, se están enterando de que soy pastor y que soy un ministro del evangelio. Porque yo no lo puedo esconder, hermano. Tenemos que testificar. Y Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente ve cómo somos, va a decir: este tiene algo especial, este tiene algo diferente. Porque somos llamados a testificar, a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. A eso te llamó Jesús. No a que pases inadvertido y mejor ni se dan cuenta que soy cristiano. Y eso me recuerda cuando yo empecé a ser cristiano. Tenía una pequeña Biblia color azul. Casi no parecía Biblia de tan pequeña que era. Y aún cuando yo salía de mi casa me la metía dentro de la camisa y del suéter, y salía yo con mi Biblia escondida. Hasta que un día, leyendo las escrituras, porque las escrituras nos cambian la mente, me di cuenta que decía el Señor que al que se avergonzare de Él delante de esta generación perversa y pecadora, Él se iba a avergonzar delante de su Padre y de los ángeles del cielo. Y yo dije: yo no quiero que el Señor se avergüence de mí. Y entonces me conseguí una gran Biblia, hermano. Y entonces ya no salía escondido, salía con mi gran Biblia, para que alguien me dijera: y ahora sos de los aleluya, y yo poderle decir: sí, y también lo necesitas, porque Dios es bueno y me dio una nueva oportunidad y cambió mi vida y me salvó. Dios nos ha llamado a testificar y Él renueva nuestra mente, hermanos, para que nosotros empecemos a testificar de sus maravillas. No podemos dejar de hacerlo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amemos al Señor con toda la mente, hermano, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro conocimiento. Amén. Amén.